Vamos a pasar al siguiente tema, que tiene como nombre síndrome cardiorrenometabólico, una nueva entidad. Para eso vamos a pedirle, ¿verdad? Y vamos a presentar al doctor José Max Molina Barrier. Él es médico endocrinólogo de nacionalidad salvadoreña, graduado de Medicina General de la Universidad Evangélica del Salvador, con especialidad de Medicina Interna en Hospital Sacamil, y graduado de subespecialista en Endocrinología General en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es ex jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital del Seguro Social y ha sido presidente de la Asociación de Endocrinología y también es subdelegado de ALAD. Con ustedes el doctor Max Molina. Bueno, tengan buenos días todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Lo que vamos a tocar en estos minutos viene siendo un enfoque de una propuesta que nos han hecho a través de la Asociación Americana del Corazón y que me parece que es muy interesante porque cuando ustedes vean al final, el bloque prácticamente tiene mucha correlación con lo que vamos a hablar ahorita, pero básicamente vamos a centrarnos en la propuesta. No tengo ningún conflicto de interés, por supuesto, para esta charla, y quiero comenzar con esta frase: el todo es más que la suma de sus partes, y eso nos da una idea, en primer lugar, de sinergismo y de que también el conjunto de las cosas tiene más valor que cada pieza por separado, sobre todo si las piezas se acomodan de cierta manera correcta. Y menciono esto porque ustedes sabrán históricamente que hemos venido hablando de muchos síndromes. Ustedes ven ahí lo que he querido ponerles prácticamente desde hace muchos años. Hemos hablado de lo que es el síndrome metabólico, pero también han aparecido en el transcurso del tiempo otras definiciones de síndromes como el síndrome cardiorrenal o el síndrome cardiometabólico. Con esto quiero llamar a la idea de que venimos hablando de que hay una relación desde hace mucho tiempo entre estos factores, lo cardíaco, lo renal y lo metabólico. Y eso ha llevado a que en octubre del año pasado se dio una propuesta de parte de la presidencia de la Asociación Americana del Corazón para generar un nuevo concepto en el abordaje del paciente desde el punto de vista de la prevención de la salud cardiovascular. Y es así como surge esta nueva definición. ¿Por qué es importante en el enfoque del síndrome cardiorrenometabólico? Primero, por la frecuencia. Cuando ustedes ven ahí, en Estados Unidos, más o menos el 33 al 40% de adultos entran en la definición de síndrome cardiorrenometabólico. Solo en su población estamos hablando de más de 90 millones de personas que pueden tener eso. Sabemos como síndrome que no es una enfermedad, es más bien, es un síndrome con signos y síntomas que tiene una fisiopatología subyacente compartida. Tiene un carácter progresivo y es importante porque nosotros vamos a ir viendo en evolución la posibilidad de tener ventanas de oportunidad. Inicia desde las primeras etapas de la vida y por lo tanto eso involucra el concurso de múltiples especialidades, incluyendo la parte pediátrica, la parte ginecobstétrica y no solamente los que vemos adultos con enfermedades metabólicas. Hay factores sociales, hereditarios y ambientales que conllevan como desenlace un incremento y una disfunción del tejido adiposo que causa inflamación, estrés oxidativo y resistencia a la insulina, que son los elementos centrales del desarrollo. Y sabemos desde hace algún tiempo, por evidencia epidemiológica, ustedes pueden ver ahí, que se han establecido relaciones entre, por ejemplo, enfermedad cardiovascular y diabetes. Vemos cómo el comportamiento de la enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 ha venido disminuyendo. Sin embargo, cuando ustedes ven la diferencia contra los controles, siempre existe una brecha donde hay una mayor enfermedad cardiovascular en el paciente diabético. Y cuando lo vemos desde el punto de vista del paciente con enfermedad renal, y por ejemplo evaluamos el paciente que tiene enfermedad renal y falla cardíaca, especialmente aquellos pacientes que tienen una falla cardíaca con una fracción de eyección disminuida, la mortalidad de todas las causas y la mortalidad cardiovascular se incrementa de manera exponencial.
Y si nosotros unimos epidemiológicamente los 3 factores, podemos ver cómo en pacientes que tienen ya enfermedad renal crónica de base, si tenemos un paciente que tiene además diabetes, el riesgo de mortalidad cardiovascular es mayor que el paciente que no tiene diabetes. Entonces estamos viendo de manera epidemiológica cómo estudios nos demuestran que hay una asociación entre todos estos factores. Evidentemente el desenlace es siempre cardiovascular. Y por eso hablamos de relaciones bidireccionales. Vemos, por ejemplo, cómo las personas con diabetes tipo 2 tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor de enfermedad cardiovascular. Aproximadamente el 40% de ellos van a tener enfermedad renal y tienen el doble del riesgo de falla cardíaca. Asimismo, los pacientes que tienen ya enfermedad cardiovascular pueden tener un riesgo los pacientes con falla cardíaca pueden tener un riesgo 4 veces mayor de desarrollar diabetes y una prevalencia del 50% de enfermedad renal crónica. Y con enfermedad renal crónica aumenta la incidencia de casos nuevos de diabetes y sabemos, como hemos venido oyendo en estas charlas, que es un predictor independiente de riesgo cardiovascular alto. Y por lo tanto nos permite entonces establecer la posibilidad de tener una base conceptual del síndrome cardiorrenometabólico. Y ustedes pueden ver ahí cómo he señalado específicamente la parte que tiene que ver con el aumento del tejido adiposo y con la disfunción del tejido adiposo, porque es el elemento que determina la patogénesis inicial del síndrome, porque sabemos que produce básicamente inflamación, estrés oxidativo, resistencia a la insulina y disfunción endotelial, y estos a su vez pueden tener efectos directos sobre el riñón y corazón. En corazón a través de un fenómeno aterosclerótico o también a través de un daño directo. Ustedes saben que existe la miocardiopatía diabética, en donde hay un daño directo de las células miocárdicas debido a la hiperglucemia, y también tenemos evidencia de daño a nivel glomerular con glomerulosclerosis, fibrosis tubulointersticial, y a su vez hay una relación entre lo que es el riñón y el corazón, el cual generó incluso en su tiempo diferentes tipos de enfermedad cardiorrenal, donde la falla de uno de los órganos determinaba la falla del otro. Y por otro lado también sabemos que el aumento del tejido adiposo genera lo que tradicionalmente hemos conocido como síndrome metabólico. Y hay algunos potenciadores de eso, y probablemente ha ido ganando curso por la importancia y la frecuencia la enfermedad hepática grasa metabólica, la cual puede ser un potenciador del efecto deleterio en el desarrollo de la enfermedad cardiorrenal. Por lo tanto, entonces establecemos que hay la importancia de definir este síndrome porque constituye un marco clínico y además nos permite tener un sistema de estadiaje que define una intersección entre lo que es diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular. Y considera todo el espectro de lo que es la enfermedad, de todas esas enfermedades que tradicionalmente hemos venido viendo de manera separada, porque ustedes han recibido información con respecto a diabetes, han recibido información con respecto a enfermedad cardíaca o falla cardíaca y han recibido información con respecto a enfermedad renal. Y sin embargo, se trata de integrar porque eso es lo que sucede en el proceso biológico de las personas. Y además determina de manera novedosa el estadiaje de la situación del proceso a lo largo de la vida de los individuos en 5 etapas, comenzando desde un estadio 0, que viene siendo un estado de salud normal, hasta la enfermedad cardiovascular clínica, que corresponde al estadio 4, que es lo que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Por lo tanto, la propuesta que hace la Asociación Americana del Corazón es que el síndrome cardiorrenometabólico es un desorden sistémico caracterizado por la interacción desde el punto de vista fisiopatológico de factores de riesgo metabólicos, a la cabeza obesidad y diabetes, enfermedad renal crónica y el sistema cardiovascular, que lleva a una disfunción multiorgánica y a una alta tasa de desenlaces cardiovasculares.
en el enfoque principal preocupa mucho la alta tasa de muerte cardiovascular prematura, que es definida como la muerte antes de los 65 años y que puede representar hasta el 40% de la muerte cardiovascular en general. Y por lo tanto, entendemos que el proceso se desarrolla a lo largo del continuo de la vida de los individuos. En el concepto del síndrome vamos a incluir tanto individuos que no tienen enfermedad cardiovascular, pero están en riesgo, y aquellos que ya la tienen y que además coexisten factores metabólicos o factores renales. Prácticamente estamos viendo que abarca todo el universo de pacientes que nosotros podemos ver en la práctica rutinaria. Y esto probablemente creo que es la diapositiva más importante de la charla, porque nos viene a establecer las etapas. La etapa 0, que es ausencia de factores de riesgo, el enfoque fundamental es preventivo, involucra la evaluación continua y en prácticamente casi todas las etapas del individuo, comenzando desde la infancia. Ustedes oyeron la charla de la doctora hoy, que hablaba, por ejemplo, del riesgo de diabetes en adolescentes y definía, y de hecho la Acción Americana lo hace el refuerzo, de que adopta las guías recomendadas por la Academia de Pediatría de Estados Unidos para la búsqueda de enfermedad metabólica en niños y adolescentes. Decir que ya hay definido que el proceso comienza desde muy temprano. E incluso también cuando pasamos a la etapa 1, donde el individuo gana peso y desarrolla una disfunción del tejido adiposo, el enfoque fundamental tiene que ver con el manejo de peso. Idealmente de la etapa 0 a la etapa 1 deberíamos prevenir la ganancia de peso de los individuos y la ganancia de peso que se da incluso con edad, lo cual no es fácil. Pero una vez se desarrolla el aumento de peso y especialmente disfuncional, se pueden sobrevenir también efectos deleterios en el riesgo y se incluye dentro de la misma etapa aquellos pacientes que tienen intolerancia a la glucosa, entendido en el aspecto de que algunos pacientes con intolerancia a la glucosa no necesariamente tienen sobrepeso u obesidad y sin embargo tienen resistencia a la insulina. ¿Por qué es importante esta etapa? Por la posibilidad de prevenir la progresión del síndrome, es decir, que se convierte en una ventana de oportunidad de tiempo para mejorar la salud cardiovascular de los individuos, evidentemente bajo un enfoque hacia la reducción de peso. Y hablamos ya de la etapa 2 o el estadio 2, cuando el paciente ya desarrolla factores de riesgo metabólicos o tiene una enfermedad renal crónica, y ahí vemos prácticamente la consulta habitual que nosotros tenemos del paciente hipertenso, del paciente diabético, del paciente que tiene hiperlipidemia, del paciente que tiene síndrome metabólico o del paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica. Y nuevamente cabe la posibilidad de impactar en estos pacientes a través de evitar la progresión a la etapa 3, que habla de una etapa subclínica en donde se puede detectar a través de algunos estudios de imagen indicados por una determinada patología o también a través de la determinación del riesgo cardiovascular, para lo cual en la propuesta se va a hacer un nuevo score de riesgo que ya se los voy a presentar brevemente, y también incluimos en esta etapa un grupo de alto riesgo que son aquellos que tienen un alto riesgo de enfermedad renal avanzada, que básicamente corresponde a aquellos pacientes que tienen una nefropatía en estadio 4 y en estadio 5. Y por último terminamos con la etapa 4, que son básicamente aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad cardiovascular demostrada. Y si ven en el enfoque preventivo, eso no se puede evitar porque evidentemente es parte de la intención de que hagamos prevención desde prácticamente todas las etapas, y se reconocen que hay situaciones particulares para cada etapa. Por ejemplo, aquella paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, aquella paciente que tuvo diabetes gestacional, corresponden a pacientes que tienen un riesgo y que implica
un seguimiento, además de que hay factores modificables potencialmente que tienen que ver con los estilos de vida o con factores de tipo conductual o social. Y la evaluación del riesgo cardiovascular a partir, por ejemplo, de una edad más joven de lo que veníamos planificando, porque si ustedes se recuerdan, en la calculadora de riesgo que se proponía, la edad inicial comenzaba desde los 40 años de edad. En la propuesta que se hace actualmente han logrado reducir 10 años, o sea que el riesgo lo comienzan a calcular a partir de los 30 años de edad. Por lo tanto, ustedes ven que en el constructo de las etapas vemos, por un lado, la posibilidad de progresión de una etapa a la otra, por otro lado, el aumento concomitante del riesgo cardiovascular, pero también hay la posibilidad que en algunas etapas existe la posibilidad de algún grado de regresión de una etapa a la otra. Creo que ayer se comentó un poquito la posibilidad de que algunos fármacos puedan incluso lograr la remisión de la diabetes tipo 2, es decir, existe la posibilidad de que alguna de las etapas sea detenida o revertida, que esa es parte de las ideas. Y en la prevención del riesgo cardiovascular, los elementos más importantes tienen que ver primero con la búsqueda del riesgo, con el tamizaje del riesgo, en evaluación de prácticas que nosotros venimos conociendo desde hace mucho tiempo, que ellos hablan de 8 prácticas esenciales: salud, ejercicio, control de glucosa, control de peso, control de presión, control de lípidos, suspensión de tabaco y calidad de sueño. Además de considerar en un tamizaje, según la condición que necesite, medición de hemoglobina glucosilada, medición de relación albúmina-creatinina, para lograr tener una evaluación de riesgo, además del uso de la calculadora, un enfoque personalizado y una reclasificación de riesgo de los pacientes a través de ciertas herramientas, la determinación de la etapa en la que se encuentra el paciente y las medidas a adoptar para la reducción del riesgo cardiovascular. Y esta es la herramienta en línea que han desarrollado, que se llama Prevent, que básicamente uno puede accesar. La edad incluida dentro de la calculadora va desde los 30 a los 79 años. Provee de forma adicional una estimación del riesgo, no solo a 10 años, que es lo que tradicionalmente veníamos haciendo, sino una estimación del riesgo a 30 años, para individuos entre los 30 y los 59 años, y calcula el riesgo de 3 desenlaces por separados: la enfermedad cardiovascular, la enfermedad aterosclerótica y la falla cardíaca. Y trabaja con 4 categorías de riesgo: el bajo riesgo, que menos del 5%, el limítrofe, que llega hasta el 7.4%, el intermedio del 7.5 al 19.9% y el alto, más del 20%. Sin embargo, hay que reconocer también que hay otros factores que no están contemplados dentro de las etapas que hemos hablado, pero que pueden ser reforzadores del riesgo cardiovascular y que son independientes del estadio que se encuentra el paciente. Conocemos de condiciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoidea, el lupus, desórdenes de salud mental como la depresión y la ansiedad, el famoso síndrome de apnea obstructiva del sueño, y algunos factores que son específicos por género: menopausia prematura, desórdenes del embarazo, pacientes que han tenido preeclampsia, desenlaces en los niños como prematurez o pequeños para edad gestacional, síndrome de ovarios poliquísticos, disfunción eréctil, niveles de proteína C reactiva altos e historia familiar tanto de diabetes como de falla renal. Y ya se comenzaron a hacer estudios a nivel, digamos, de epidemiología, tomando en cuenta esta definición del síndrome cardiorrenometabólico. En este estudio ustedes pueden ver cómo la prevalencia que encontraron fue más alta para el estadio 2, y creo que eso es lo habitual que nosotros vemos, que son pacientes que ya tienen enfermedad definida en diabetes, hipertensión o, por ejemplo, enfermedad renal crónica o síndrome metabólico, y que tiene la posibilidad de progresar a los estadios más avanzados. Pero me interesa que vean la parte de la mortalidad, porque la mortalidad, entre lo que ustedes pueden ver que hay un incremento progresivo de acuerdo al estadio, que es parte de lo esperado, también la mortalidad
entre el estadio 3 y el estadio 4 es marcada. O sea, la diferencia que pueden ver entre el paciente que está todavía con enfermedad subclínica y el paciente que ya tiene una enfermedad clínica es considerable. De tal manera que la identificación temprana de estos pacientes nos permitiría impactar sobre todo en reducción de la mortalidad cardiovascular. Y para eso establecen, basado en evidencias, alguna guía de acuerdo a cada etapa. En el estadio 0, básicamente es cuidados generales de salud, intervenciones a múltiples niveles, familia, escuela, evitar ganancia de peso. Y en el estadio 1 ya habla un poquito del abordaje integral del paciente que tiene problemas de obesidad, que generalmente es multidisciplinario. La meta de una pérdida de peso entre el 5 y el 10%, y el uso de fármacos que pueden lograr pérdida de peso, e incluyendo la posibilidad, si el paciente tiene indicación, de cirugía bariátrica. En el estadio 2, que es el más complejo en el aspecto de que involucra una serie de aspectos a tomar en cuenta, no lo vamos a leer como tal, pero solo para mencionar que se ha tomado como base las guías para cada patología en cuanto a metas de hipertensión arterial, que van incluso de acuerdo a guías propuestas, por ejemplo, por la Asociación Americana de Diabetes, y el uso de ciertos fármacos que tienen eficacia demostrada, como aquellos fármacos que bloquean el sistema de renina-angiotensina, o básicamente como elementos centrales el control de triglicéridos, el control de factores de riesgo metabólicos, el uso de estatinas en pacientes diabéticos, el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa y de los agonistas de GLP-1, y en enfermedad renal prácticamente los 3 pilares que mencionó la doctora. El estadio 3 es un poco más complicado por la detección de esos pacientes porque es enfermedad subclínica. Sin embargo, en aquellos pacientes que ameriten por el riesgo y que se les hacen pruebas complementarias, por ejemplo, el score de calcio, o en pacientes que sospechen que tienen falla cardíaca, la determinación del ProBNP, la medida será tendiente a la posibilidad del desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que está con estatinas y que en los lugares donde hay, si el riesgo es muy alto, puede adicionarse tratamientos concomitantes como el ácido bempedoico o los inhibidores de la PCSK9. Y en la falla cardíaca subclínica, el uso de fármacos que han demostrado mejoría en la mortalidad cardiovascular. Y para el estadio 4, que es el que tiene ya la enfermedad cardiovascular, vemos cómo dividen por segmentos. En enfermedad cardiovascular, el uso de aspirina, estatinas en dosis altas, o uso de otros fármacos que reducen el LDL. En el exceso de adiposidad, el uso de farmacoterapia desde índices de masa corporal arriba de 27, o la indicación de cirugía bariátrica con índices de masa corporal arriba de 35. Nuevamente en los diferentes condicionantes como lípidos, enfermedad renal e hipertensión, más o menos metas parecidas a las que ya habíamos platicado. Y en diabetes, el enfoque básico en el hecho de que si el paciente tiene una falla cardíaca, el uso obligatorio de inhibidores de SGLT2, o si queremos reducir el riesgo cardiovascular, el uso de inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1, y en aquellos pacientes que tienen obesidad arriba de 35 kilos por metro cuadrado o mucho descontrol metabólico o dosis altas de insulina, el uso de agonistas de GLP-1. Y si el paciente tiene albuminuria y es persistente, el uso de finerenona. Hay un grupo en especial que son aquellos que tienen múltiples comorbilidades y su riesgo es más alto todavía, es decir, aquel paciente que ya tiene enfermedad cardiovascular y además es diabético y además es hipertenso y además es obeso y además tiene enfermedad renal, que los pueden existir, la posibilidad de combinaciones de fármacos. Y por lo tanto los fármacos que entran dentro de estos beneficios básicamente son esos 4 grupos, y solo para hacerles la observación que los beneficios han sido demostrados en estudios clínicos robustos, que no los vamos a hablar, pero que los beneficios también van más allá del control de la glucosa. O sea que hay beneficios extraglucémicos de estos fármacos que hay que considerarlos en estos pacientes. Y cuando se quiere comparar fármacos, por ejemplo es un metaanálisis
que evaluó desenlaces, por ejemplo, como el MACE, entre estos grupos, entre los 3 grupos que nos interesan, y pueden ver cómo, comparativamente contra placebo, cualquiera de esos 3, inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1 y finerenona, disminuyeron el riesgo de MACE, pero cuando se compararon entre sí, no hubo diferencias. Es decir, desde el punto de vista de MACE, no hay una superioridad de uno sobre otro. Sin embargo, cuando vemos en falla cardíaca, podemos ver cómo la reducción del riesgo con inhibidores de SGLT2 es mucho mayor que con cualquiera de los otros 2 grupos de fármacos. Vemos ahí en la comparación para agonistas de GLP-1 y vemos en la comparación para finerenone. Por lo tanto, inhibidores de SGLT2 en falla cardíaca supera a los otros. Y desde los desenlaces renales, vemos nuevamente cómo inhibidores de SGLT2 reducen o tienen mayor beneficio que agonistas de GLP-1, y entre finerenone y inhibidores de SGLT2, estos últimos son los que tienen mayor beneficio. Y surge un poco la duda del beneficio que puede haber de la terapia combinada, la cual no se han hecho estudios de comparación diseñados específicamente para eso, y se tiene que ver mucho de información que obtenemos a través de metaanálisis, pero este es un trabajo que me pareció interesante porque demuestra el efecto sinérgico de la combinación en población diabética, pero me llamó la atención que era en prevención primaria, y hemos venido hablando de la combinación en gente de muy alto riesgo, y ven cómo comparado entre el uso de cualquiera de estos fármacos contra otro comparador que no sea ellos, hay un beneficio en el MACE, pero también la combinación, que es la parte superior en su imagen de la izquierda, es mayor que el uso de los fármacos por separado, y lo mismo sucede desde el punto de vista de falla cardíaca. O sea que pareciera que puede haber un efecto aditivo de la combinación. Claro, hay que tomar en cuenta aspectos de costo y aspectos también, costo-beneficio y accesibilidad, que es difícil en la práctica real. Y en estudios de vida real, donde se han evaluado si la combinación es más efectiva que los fármacos por separado, se ha demostrado que la combinación reduce la mortalidad de todas las causas, reduce los desenlaces cardiovasculares y, como ya habían demostrado algunos, reducen algunos factores como por ejemplo el peso, la presión sistólica, los desenlaces en cuanto a hemoglobina glucosilada y control de glucosa. Y por último, hay algunas evidencias recientes con algunos fármacos como agonistas de GLP-1 en algunas áreas que no estaba muy claro todavía, y quise poner este estudio que fue publicado el año pasado porque evaluó a través de subrogados de la falla cardíaca con fracción de eyección conservado en pacientes que son obesos pero no diabéticos. Y pareció muy interesante porque en la evaluación ellos tuvieron como intermedio, como punto de desenlace, la evaluación de un puntaje de score clínico y de funcionalidad y los cambios de peso corporal. Y ustedes pueden ver cómo en el puntaje, mientras más puntos tenga, el paciente está mejor, está menos sintomático y es más funcional. Y ven cómo en este caso con el estudio de semaglutide con 2.4 miligramos a la semana mejoraron el puntaje de los pacientes comparados contra placebo. Y también hubo una reducción del riesgo, una reducción del peso que más o menos hubo en un 10.7% entre los grupos de tratamiento. Esto no es definitivo para falla cardíaca porque evidentemente habría que esperar estudios para desenlaces en falla cardíaca. Pero también fue publicado este trabajo de reducción de riesgo cardiovascular en paciente obeso no diabético. Fueron 17.604 pacientes cuyo punto final cardiovascular primario redujo el riesgo en un 20% los pacientes tratados con semaglutide comparado contra placebo. Y también hubo una reducción del 18% en el riesgo de insuficiencia cardíaca en la población. Y querer encontrar datos de usar todos los fármacos con respecto a la terapia estándar son más escasos. Pero les presento aquí una publicación de este año
en donde se hizo un análisis con 2 estudios controlados aleatorizados usando inhibidores del SGLT2, 2 con finerenona y 8 con agonistas de GLP-1, en donde se hizo, digamos, la triple combinación, y comparado con el cuidado estándar, la utilización de los 3 fármacos proporcionó una reducción del riesgo de aproximadamente un 35% para el MACE de 3 puntos, con un número necesario a tratar de 23 pacientes, y estimaron que los años de ganancia libre de tener eventos cardiovasculares fue alrededor de 3.2 años usando, digamos, los 3 fármacos que no usándolos. Reconocemos que se plantea en el documento que hay brechas no cubiertas, es decir, hay todavía áreas que se necesitan investigar, en tanto en el abordaje interdisciplinario, es decir, cómo vamos a colaborar nefrólogos, cardiólogos, endocrinólogos, medicina interna, medicina general, ginecólogos, pediatras, eso todavía no está muy claro. La prevención en etapas tempranas de la vida, las estrategias para sostener las pérdidas de peso, que es difícil, el uso de hipoglicemiantes cardioprotectores en diabetes de alto riesgo cardiovascular, el uso de agentes que no sean estatinas en el manejo de lípidos y en el manejo de la enfermedad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal crónica. Y termino con las conclusiones. El abordaje propuesto por el síndrome cardio-renometabólico es una forma integral de relacionar enfermedades metabólicas, renales y cardiovasculares que pueden permitir una detección y prevención temprana. Los pacientes que tienen los estadios más avanzados se benefician de la integración en el enfoque multifactorial con medidas farmacológicas y no farmacológicas de beneficio demostrado, y aún quedan brechas importantes que deben ser exploradas a futuro para generar recomendaciones para el adecuado manejo. Bueno, muchas gracias.